están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper lindo, muy interesante. Vamos a hablar de los niños, pero vamos a hablar de los problemas que pueden tener los niños y vamos a hablar de las enfermedades o problemas cardiovasculares en niños. ¿Por qué digo que es un buen tema? Porque es un tema que no se toca normalmente, porque para la mayoría de las personas creemos que todos los problemas cardiovasculares van a ser solamente de personas mayores y evidentemente no es así. Este es el tema que vamos a tratar hoy y tenemos esta placa que vamos a ver que nos indica un poquito más sobre el tema que vamos a hablar. Y dice, ¿cuánto sigue? Según los últimos datos sobre hábitos de vida de la población infantil aportado por la Organización Mundial de la Salud, cada vez más son los menores que pueden tener problemas cardiovasculares en el futuro, ya que 1 de cada 5 niños es obeso. Los síntomas o problemas cardíacos se pueden presentar desde la vida fetal en adelante. Por lo tanto, es fundamental el adecuado control y la supervisión de la salud en las diferentes etapas para detectar y tratar precozmente cualquier patología. Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta cardiovascular en niños? De esto vamos a hablar con un especialista. Quiero presentarles al doctor Carlos Miguel Verón. Él es cardiólogo pediatra. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Buenas tardes, Vivi. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Un gusto tenerlo acá nuevamente y hablar de este tema que usted obviamente es especialista en esto, pero en general las personas no pensamos que un niño pueda tener problemas cardiovasculares. Es así, los problemas en niños y específicamente los problemas cardiovasculares se pueden presentar desde el nacimiento. Entonces podemos clasificar a estos problemas en problemas congénitos, es decir, todos los chicos pueden nacer con un tipo característico de enfermedad cardíaca. Esta puede ser de la estructura del corazón, de las partes que lo forman o de la función. Los niños pueden adquirir en el transcurso del tiempo ciertos problemas secundarios a procesos infecciosos como gripe, faringoamigdalitis purulenta y presentarse secundariamente problemas secundarios al entorno, es decir, los problemas cardiovasculares asociados a la alimentación y el estilo de vida. Bueno, o sea que igual que los grandes, entonces. Totalmente, doctor. sí. Pero, o sea, ya no hay más que, hay que sacarse eso de que no, los niños no pueden esto. Los adultos son el reflejo de lo que fueron de niños. Eso es importante saber. Es decir, para tener adultos sanos tenemos que trabajar para tener niños sanos. Es la única forma. Bueno, y este es el tema que vamos a hablar con nuestro invitado en el programa de hoy. Estén súper atentos porque ahora vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta ya comenzamos a hablar de todo esto. Tenemos mucho que preguntarle a nuestro invitado. Volvemos ya. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Carlos Miguel Verón. Él es cardiólogo pediatra. Y tenemos este primer material que queremos compartir con todos ustedes que habla de los síntomas de alerta cardíaca en niños. ¿Podemos ver, por favor? Síntomas de alerta cardíaca en niños. El ejercicio de un bebé es comer. Si observamos que se cansa mientras come, es conveniente solicitar una consulta. Otras señales de alerta son que no crece y no aumenta de peso. Los niños un poco más mayores ya pueden comunicar con palabras que sienten. Las señales de alerta son dolor de pecho o que el corazón lata con fuerza, cansancio o falta de aire al realizar actividad física y dolor en el lado izquierdo del tórax al realizar esfuerzos físicos intensos.
Para detectar los problemas en niños pequeños es sumamente importante que los padres estén atentos a cómo se alimenta el niño, si está subiendo bien de peso. Para esto es sumamente importante que los padres acudan a sus consultas rutinarias. Los recién nacidos y los lactantes hasta los 2 años requieren de un control mensual con su pediatra de cabecera. Es fundamental que un especialista en pediatría haga el seguimiento de estos niños y ante los signos de alarma de dificultad para respirar, llora, se pone azul, no gana de peso en forma adecuada, acuda a un especialista para hacer la disquisición de si se trata o no de un problema cardíaco o es secundario a otros problemas que también se pueden presentar de la misma forma. En cuanto a los niños, es sumamente importante hacerle caso. Si me duele el pecho, es fundamental investigar. El dolor torácico en niños, en más del 90%, puede ser de origen no cardíaco, pero está relacionado a problemas del corazón. Especialmente lo vemos en niños que ya tienen un diagnóstico de un problema que lo trae desde el nacimiento y otras veces adquieren esto secundario a una gripe, una infección que inflama los cartílagos costales, dificultad para alimentarse, que da un dolor retroesternal y algunas veces son dolores psicosomáticos. Ejemplo, la pérdida de un familiar que hace que todos los mecanismos neuroendocrinos se liberen y produzca un dolor referido a nivel del tórax. Entonces, si mi hijo me dice, me duele el pecho, es mi obligación como padre llevarla al especialista para que pueda ser evaluado en forma correcta y hacer la disquisición de cuál es la causa de esa molestia o ese dolor que está teniendo. Doctor, ahí en ese punto, me duele acá, mami, dice, sí. O me duele acá, papi. ¿Hay que llevarle ya al cardiólogo o hay que llevarle al pediatra o hay que llamar al pediatra? ¿Cómo se hace eso para no exagerar y tampoco minimizar? Por supuesto, tenemos que hacer una disquisición de cuál es el grado de dolor que presenta el niño. Hay muchas veces que en la escuela tienen problemas con sus compañeros o algún otro tipo de inconveniente y refieren como molestia para no ir a la escuela. Entonces los padres tenemos que estar atentos a esos signos de alarma. Si es que mi hijo está llorando, se retuerce de dolor, evidentemente eso es una urgencia. Lo llevo al servicio de urgencias más cercano para tomar los signos vitales. Frecuencia cardíaca, presión arterial, ver cómo está la concentración de oxígeno y de acuerdo a eso diferir. ¿Es una emergencia? ¿Es una urgencia? ¿Necesita estudios ahora o puede esperar? Es sumamente importante. Ahora, si es una molestia y me dice, mami o papi, me duele el pecho, entonces programa una cita con el especialista, el pediatra, y él valora la necesidad de que el niño vaya con un especialista en ese momento. Cabe resaltar que idealmente todos los niños tendrían que tener una evaluación cardiovascular anual igual que los adultos para ver cómo están sus condiciones actuales y cuáles son los hábitos que van a llevarle a una vida más saludable a futuro y en el presente. ¿Desde los cuántos años los niños deberían hacerse una evaluación cardiológica? Bueno, todos los niños al nacer deberían de hacerse un chequeo cardiovascular. Ese chequeo cardiovascular se llama test del corazoncito, para hablarlo en forma sencilla. Sí, pero no le hacen eso ahí al nacer automáticamente. En este momento se está implementando y es una rutina en casi todos los pediatras. Si este test del corazoncito sale alterado, entonces se solicita la evaluación de un cardiólogo para descartar un problema grave del corazón que ponga en peligro la vida del paciente. Todos aquellos niños que no tengan ningún problema tendrían que tener una evaluación antes del año de vida y antes de la etapa preescolar al ir a la escuela. Es fundamental. Qué increíble, eso no lo sabíamos, doctor, antes del año de vida, aunque no tenga problemas. Porque generalmente uno dice, bueno, nació, tiene un problemita, qué sé yo, bueno, ahí le ve el cardiólogo. Pero si tiene 1 año o 2 años y no tiene ningún problema, en general, creo yo, no sé, en general no estamos muy atentos con eso. Bueno, entonces, la medicina tradicional se basa en curar. La medicina actual se trata en prevenir. Entonces, ¿cómo es que prevenimos? Detectando los problemas a tiempo, haciendo las orientaciones correspondientes y los estudios. Hay varios estudios y trabajos internacionales que hablan de que los chequeos en general tienen que ser amplios para la detección de problemas en su momento en el cual tienen solución. ¿Se entiende? Entonces, cuanto más
investigo y estudio, está mucho mejor, sin exagerar, evidentemente. Claro. Entonces, a partir del año tiene que hacerse un chequeo, como todos los grandes tenemos que hacernos un chequeo. Totalmente. Y a partir de los 2 años, la toma de presión arterial por lo menos una vez al año. Eso generalmente lo hace el pediatra cuando uno le lleva al control, Debería ¿verdad? estar en la rutina del pediatra, la toma de la presión arterial, el control de ojos, Sí. ver cómo está la audición, hacer una historia alimentaria para ver cómo se está alimentando el niño y un pequeño resumen de sus antecedentes. Si hay algún factor de riesgo o familiar o adquirido en ese último año. Doctor, vamos a hablar de esto más adelante, pero en el tema de la obesidad, que estamos todos gordos, porque usted no, el mundo está engordando, hay niños obesos ya con sobrepeso desde chicos, por más que se muevan y que jueguen y que todo, por obviamente la mala alimentación, la comida rápida, el estilo de vida que no es saludable que tenemos todos, Sí. en general, ¿verdad? Aplaudo a las excepciones. ¿Un niño puede adquirir un problema cardíaco a causa de la alimentación y subir de peso? Sí. Hay estudios que se han hecho en Paraguay en escuelas públicas donde nos dicen que 1/3 de los niños estudiados están con obesidad. De ese tercio, un porcentaje tiene lo que se llama síndrome metabólico. ¿Qué es eso? Es un conjunto de signos y síntomas que nos llevan a que estamos cerca de la diabetes. Es decir, obesidad, presión alta y lípidos aumentados en sangre por encima de los valores normales para la edad. Y son chiquitos. Son pequeños, tenemos niños. Entonces, ¿dónde comienza la salud cardiovascular? Es la pregunta. Sí. La salud cardiovascular comienza en esa madre o antes de que se embarace. Una mujer bien alimentada, con las vitaminas, minerales esenciales, sin hábitos tóxicos, va a tener en general un niño sano. Cuando tenemos una mamá que está con sobrepeso y termina el embarazo con 25 kilos de más, ese niño tiene la influencia de esa resistencia a la insulina, que facilita que el niño tenga un aumento de peso exagerado al nacer. Sería un niño grande para la edad con la que nace. Eso predispone al chico a tener presión alta y diabetes mucho más temprano que sus familiares. Y está el otro extremo, los bebés que nacen antes de tiempo, muy pequeños. También está predispuesto a tener factores de riesgo cardiovascular a futuro. Si no cuidamos y no orientamos, entonces la orientación tiene que ir con el obstetra. Enseñar a cómo debe comer una madre. Es importante, entonces, toda mamá embarazada tiene que pasar por un consultorio de nutrición para que tenga una alimentación saludable y tiene que hacerse los controles rutinarios que recomiendan las sociedades médicas, en este caso, para valorar la salud fetal y posteriormente la del niño. Fantástico. Le decía esto porque evidentemente usted, que es especialista en esto, pero nosotros que vemos cómo la población está engordando y eso trae, no es nada más estás más gordito o más gordita, sino que trae muchos problemas. Totalmente. La obesidad y el sedentarismo es una epidemia actual y predispone, aparte de enfermedades cardiovasculares, a otras enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión y inclusive cáncer. ¿Y cómo hacemos con el, tengo tiempo todavía? Sí. ¿Cómo hacemos con el niño que está con sobrepeso, pero es un nene, es un niñito? ¿Cómo no se le puede decir no comas porque sabemos que eso va en contra? Claro. ¿Cómo tiene que ser esa educación de la familia, de los padres, de todo? El 70% de lo que los chicos aprenden, y probablemente más, viene de lo que ven de sus padres y de lo que ven en el entorno familiar. Entonces tenemos que tener un entorno familiar saludable. Si en casa comemos sano, los niños van a comer sano, porque es lo que está en la mesa, lo que está en la heladera, lo que mamá, papá o abuela cocina. Sin embargo, en este momento estamos viendo que todos estamos comiendo mal. Tenemos ejemplos en todas partes de una mala alimentación. Es lo que ve en la tele, es lo que le dicen muchas veces en la escuela, por los compañeros, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
la educación viene de la casa y el ejemplo es fundamental. Y luego que el niño, digamos, sea partícipe de su alimentación, ayudar, dejar que prepare los alimentos, que prepare la ensalada, poner un plato de ensalada siempre en la mesa y tener los 3 alimentos esenciales: carne, que son las proteínas, los vegetales, las hortalizas, que son los carbohidratos, y las grasas saludables. Doctor, ¿se ayudaría, imagino, un psicólogo, por ejemplo, para el niño? Digo esto porque hay mucha crueldad en la escuela o en el colegio para el que está gordito o gordita. Siempre le llaman gordo o mismo se da cuenta de que no puede correr tan rápido como los otros compañeros. No le eligen al gordito o a la gordita cuando van a hacer algún deporte, que se eligen los equipos y todo. Claro. Eso duele. Duele bastante, sí, y los psicólogos tienen un papel fundamental. ¿En qué sentido? En ayudarle a ese chico a ser resiliente, ¿sí? A sobresalir por encima de sus problemas, y el entorno escolar es fundamental porque los niños están mucho tiempo en la escuela. Sí. Entonces, los profesores, la directiva de la institución tienen que estar capacitados para poder enseñar con el ejemplo y con técnicas y tácticas adecuadas de acuerdo a la edad de ese chico, que es fundamental, ¿sí? Claro. Entonces, evitar esa segregación que hacen los compañeros. Pero ¿de dónde viene esa segregación muchas veces? De la cultura en la familia. Claro. Y las psicólogas en los colegios y en las escuelas que cuentan por suerte con psicólogos, tienen también que hacer, ayudar eso, no solamente al niño, sino al entorno. Al entorno, ¿verdad? Totalmente. En realidad yo pienso que las psicólogas en las escuelas deberían de hacer un trabajo de campo. Eso. No esperar en el consultorio a que llegue el problema, claro, sino salir a buscar, porque van a haber muchos más problemas por abajo del agua que los que salen por arriba. Cierto. Entonces es sumamente importante que haga un trabajo de campo, que vaya a los grados, que salga al recreo, que mire, que observe cómo se comportan los chicos, ver quién está en la esquina, quién no está compartiendo. Realmente es todo un tema, esto cuando hablamos de niños, de alimentación y de obesidad y de tener que bajar de peso y de tener que cambiar ese hábito normal que tenía el niño, sin que se sienta mal, pero hay que hablarle, hay que explicarle que está con sobrepeso, eso le puede hacer daño. O sea, todo eso hay que aprender a hacer, a cómo hacer eso, doctor. Totalmente. Entonces, la estrategia no sería tiene que bajar de peso. La estrategia sería, vamos a hacer pequeños cambios que perduren en el transcurso del tiempo y se transformen en hábitos. Entonces, claro, no es una obligación, ni yo no estoy en problemas. Son pequeños cambios que yo como niño no voy a notar, pero que de a poco voy a ver los resultados y yo mismo voy a sentir bien. Claro, claro. Entonces, suspendemos los productos azucarados en su justa medida. Evidentemente no podemos prohibir de todo, pero sí podemos tener excepciones siempre en la alimentación. Sí. Y si la alimentación es saludable en la mayor parte del tiempo, entonces todos podemos tener, entre comillas, un permitido. Perfecto, súper claro. Bueno, hacemos un pequeño corte, ¿les parece? Volvemos ya. Hablando en el corte con el doctor y entonces, como decíamos, bueno, estamos hablando de niños, de problemas que pueden tener cardiovasculares, de la obesidad, del sobrepeso y salimos a hablar de tema de, bueno, hay que sacar el azúcar, entonces se pone edulcorante, pero no es tampoco eso, doctor, ¿verdad? No, lo recomendable no es utilizar sustancias artificiales para la alimentación de los chicos. La alimentación de los niños tiene que ser variada en calidad, en cantidad y lo más natural posible.
con la excepción de los niños que tengan alergia a ciertos tipos de alimentos. Por eso es fundamental que todo lo que esté en la mesa de los chicos sea natural, desde mi punto de vista personal y particular. Claro. Y el niño que está acostumbrado a endulzar lo que sea que tome, leche o chocolatada o no sé, café con leche o cocido, lo que sea, Sí. En vez de ese azúcar, ¿qué le vamos a poner? Igual puede poner azúcar, pero no en la medida. Hay niños que están acostumbrados, por ejemplo, a poner una cucharada sopera, 2 o 3 cucharadas soperas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Disminuir la ración de a poco hasta que no se sienta ese cambio. Porque la glucosa, el azúcar es adictivo para el cerebro, entonces nos volvemos adictos a él. Por eso la mayoría de los alimentos procesados, ultraprocesados, tienen en su composición algunos tipos de azúcares que nos vuelven adictos a ellos. Es por eso que hay una epidemia de obesidad. Es el negocio de la alimentación. Claro, qué bárbaro. Muy bien, vamos ahora al siguiente material, por favor, que habla de los motivos más frecuentes de consulta. A ver. Motivos más frecuentes de consulta con el cardiólogo pediatra. Cardiopatías congénitas. El paciente nace con una patología cardíaca que se detecta intraútero o al nacer. Patologías familiares. Son niños que tienen algún familiar cercano diagnosticado con una cardiopatía. Son posibles pacientes que acuden a un chequeo muy dirigido. Alteraciones cardiovasculares suelen descubrirse en controles rutinarios o previos a cirugías. Es así, muchos de los padres que acuden a la consulta usualmente acuden remitidos por el pediatra. Algunos desde el nacimiento pueden tener diagnóstico prenatal, es decir, durante el embarazo se hace la detección de una enfermedad del corazón, que puede ser de los distintos componentes del corazón o del sistema circulatorio en general. Entonces ya tenemos un diagnóstico y están los otros chicos que acuden por el cansancio, dificultad respiratoria, se ponen azul, eso sería cianosis, que puede estar presente con el llanto o sin el llanto. Entonces es fundamental la evaluación clínica del paciente. ¿Qué significa esto? Desvestir al paciente, examinarlo desde la cabeza hasta los pies y la auscultación cardíaca. Los ruidos cardíacos tenemos que verlos si están normales o no y de acuerdo a eso remitir al especialista para un estudio especializado. En cuanto a los niños con antecedentes familiares, es fundamental que en la historia clínica del pediatra conste si tiene padres que tuvieron infarto, por ejemplo, o familiares. Hay familias en las que dicen, no tengo ningún problema heredado, pero sí tengo familiares que han muerto en accidente de tránsito. Ese accidente de tránsito pudo haber sido causado por una arritmia cardíaca que se puede heredar. Entonces es fundamental, siempre tenemos que estar alerta. Como le digo a los colegas siempre, el pediatra, el cardiólogo infantil, tiene que ser curioso, tiene que investigar un poquito más allá de lo que los otros ven para llegar a un diagnóstico de certeza. Claro. Y después en los controles de rutina, a ver cómo está el peso, la talla, cómo está la circunferencia abdominal del niño, si está aumentando o no, y cómo está ese tejido adiposo. Muchas veces vemos niños que tienen un peso adecuado y una talla adecuada, pero si examinamos al niño vemos que el porcentaje de grasa corporal es mayor y no tiene masa muscular. ¿Pero por qué no la tiene? Porque lleva una vida sedentaria y una alimentación deficiente. Entonces podemos tener los dos extremos, los obesos con problemas cardiovasculares y los delgados con problemas cardiovasculares. Si ambos son sedentarios, prácticamente los factores de riesgo se multiplican. Doctor, y con esta ola de calor, que ya no es una ola, sino que ya es permanente prácticamente en muchas partes del mundo, una de esas es nuestro país, se recomienda a toda la población que no salga, que trate de estar en la sombra, que tome mucho líquido, porque realmente es peligroso, es insalubre. ¿Cómo manejamos esto con los niños, doctor? En este caso podemos tener dos eventos fundamentales en este tipo de temperatura. Un golpe de calor que puede dar un colapso cardiocirculatorio y la muerte generalmente se presenta en los extremos de la vida, niños pequeños y adultos mayores.
Entonces, estar en un ambiente adecuado, bajo sombra, si vamos a estar al aire libre o bajo la casa, es fundamental. La buena hidratación, dormir bien y estar atento a los signos de alarma. ¿Cuáles son estos signos de alarma para el golpe de calor? Cefalea, me duele la cabeza, veo borroso, comienzo a sudar y si estuve expuesto al sol o a la red solana, el niño tiene fiebre. Ante estos signos es importante acudir al servicio más cercano a su domicilio para hacer el diagnóstico, y el tratamiento es la hidratación y el reposo. Es fundamental. No exponer a los niños pequeños a estas altas temperaturas es fundamental. Y la temperatura tiene que ser holgada, de color claro, ¿sí? Entonces, la ropa blanca o de colores bien claros. Y flojita. Y flojita, exactamente. Y si se puede cubrir las mangas y todo el cuerpo, usar un sombrerito para los chicos. Sí. Y si vamos a salir por las necesidades, tener una sombrilla que nos proteja. Realmente tenemos que cuidarnos todos porque este calor hace daño. Es muy fuerte, extremadamente fuerte, y nuestro organismo no está preparado para aguantar esta cantidad, tanto calor. Entonces, no solamente hay que cuidar más a los adultos mayores, a los niños, tenemos que cuidarnos nosotros. O sea, realmente es como que tenemos que ir cambiando ya nuestras costumbres, porque quien iba antes a caminar al mediodía porque era la hora que podía y porque le gustaba el sol y todo, ahora tiene que levantarse más temprano, porque hasta de noche hace calor, doctor. Exactamente, es así que tenemos que cambiar nuestras costumbres, protegernos, usar protector solar, no salir sin ropa en este momento, porque las quemaduras solares pueden producir daños importantes. Sí. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla de las afecciones cardíacas más habituales en la infancia. A ver, por favor. Las afecciones cardíacas más habituales en la infancia son las relacionadas con los defectos en la anatomía y en la función del corazón. Defectos interventriculares son defectos anatómicos del corazón que, dependiendo del tamaño, pueden requerir cirugía. Defectos musculares no suelen tener repercusión en la vida cotidiana del niño. Defectos de las válvulas del corazón y anomalías complejas como malformaciones del músculo cardíaco en forma de agujeros o válvulas que no funcionan bien. En cuanto a las cardiopatías congénitas, así como lo has dicho perfectamente, la comunicación interventricular, que es un agujero entre los ventrículos, suele ser la cardiopatía más frecuente a nuestra altura, a nivel del mar. ¿Sí? ¿Cómo es que detectamos? Con un pequeño ruido o soplo, ¿verdad?, a nivel del corazón. ¿Ese es el soplo famoso que se dice o no? No. El soplo es un sonido. En este caso, la comunicación entre los ventrículos se puede manifestar como un ruido al que le llamamos soplo. Ya. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la mayor parte de las consultas, mi hijo tiene un soplo, acude, la ocultas, tiene las características típicas de esta enfermedad, se hace la ecocardio y se confirma el diagnóstico. O sea, es un agujerito que tiene y por eso hace el ruidito del soplo. Exactamente, es como que la sangre pasa de un lado de mayor presión a un lado de menor presión por un orificio. La sangre, al acelerar en ese orificio, roza las estructuras y produce un sonido, una vibración audible con el estetoscopio. Ya. En esos casos, doctor, ¿que hay que operar o cómo que se hace? Tenemos que evaluar y diferenciar a cada paciente en forma individual. Los orificios que son pequeños, en donde el corazón no está aumentado de tamaño, el niño tiene una actividad normal y no está cerca de estructuras a las cuales puede hacer daño por el flujo turbulento, pueden hacer un chequeo cardiovascular anual con actividad física normal y cuidados específicos. En cambio, los niños que tienen dificultad para hacer deportes o sus actividades rutinarias, en donde el corazón está aumentado de tamaño o dilatado y necesita de medicación, probablemente tengan que ir a un tratamiento que es cerrar el orificio. Claro, eso ya, pero es importante llevarla al médico y sobre todo nosotras las mamás y los papás y la gente que está con los niños, observar al niño.
porque muchas veces está pasando algo, algún cambio y no nos damos cuenta porque estamos muy ocupados haciendo otras cosas, pero qué más importante que un hijo, ¿verdad? Totalmente. Los padres conocen muy bien a sus hijos y pueden compararlo con otros niños muchas veces de su misma edad y mismas características y se dan cuenta cuando hay una diferencia. Es allí que cuando un papá o una mamá acude a la consulta y dice algo raro tiene mi hijo, es importante y perentorio investigar. Muchas veces los defectos cardíacos como la comunicación interventricular pueden no tener una clínica importante, pero sí ser de importante repercusión para el niño en el presente y a futuro. ¿Cuál es el tratamiento que se hace en estos casos, doctor? ¿Es para las mamás y los papás que están viendo? A lo mejor en este momento hay alguna mamá que le acaba de contar el médico que su niño tiene un problema cardíaco o está leyendo el análisis y la conclusión ahí dice algo que uno medio entiende y se asusta. ¿Qué le dice usted a esas personas, doctor? Bueno, lo primero cuando damos un diagnóstico de una enfermedad del corazón, en este caso una cardiopatía congénita, es hablarle, explicarle de las características de esa enfermedad, ver si tiene o no tratamiento y qué tipo de tratamiento tiene. Algunas veces el tratamiento es solamente mantener la boca sana y la piel sana. Otras veces pueden tener medicación. Y en algunos momentos medicación y un tratamiento que puede ser quirúrgico o no para esto. Cuando tenemos un problema y sabemos que hay solución, tenemos que dar calma a los padres y al paciente. En este caso también la ayuda del psicólogo y del equipo multidisciplinario es fundamental, porque una vez que nos dan una mala noticia tenemos a tener varias situaciones. O negamos el problema, o nos ponemos o nos enojamos con la persona que nos da este diagnóstico, o algunas veces aceptamos. Entonces el psicólogo nos ayuda perfectamente en el manejo de la familia. Perfecto. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta me va a explicar eso de no tener infecciones en la boca y en la piel, que dijo que me pareció muy importante para saber cómo eso se relaciona con las enfermedades cardiovasculares. Volvemos enseguida. Bueno, en el bloque anterior, el doctor Carlos Miguel Verón, que es cardiólogo pediatra, estaba explicándonos y hablando y dijo hay que cuidar muy bien de que no tengan infecciones en la boca ni en la piel. Entonces, eso me quedó haciendo un ruidito y quiero que nos explique un poquito eso, doctor. ¿Cuál es obviamente que no tenemos que tener ninguna infección ni nuestros niños tampoco, pero ¿cuál es la importancia o cómo puede eso empeorar o algo en la situación cardiovascular? Bueno, para mantener una salud cardiovascular no solamente es tener un peso adecuado, hacer actividad física, una alimentación saludable. Tenemos que tener una boca sana en líneas generales. ¿Por qué? Porque se ha visto que muchas de las bacterias que producen las caries en cada cepillado pueden pasar al torrente sanguíneo y inflamar las estructuras internas de las arterias. Las arterias tienen una estructura interna que nos ayudan a protegernos y al inflamar eso es más fácil que todos los agentes agresores puedan quedarse allí y formar placas a nivel del corazón o en otras estructuras como el cerebro, por ejemplo. Hay algunos estudios en cadáveres que han observado que los gérmenes en la boca se encuentran, por ejemplo, en pacientes que han tenido alguna muerte secundaria o un accidente cerebrovascular. Por eso es que se recomienda mantener una boca sana, sin caries, sin gingivitis, que es fundamental para disminuir los factores de riesgo cardiovascular asociados a la mala higiene bucal. Eso. Y en cuanto a los niños con problemas del corazón, cuando tenemos defectos en las estructuras o de las válvulas, pasa lo mismo. Y como hay una turbulencia, también se lesiona la parte interna del corazón que se llama endocardio. Facilita que estas bacterias puedan quedarse allí y tener infecciones a nivel del corazón.
Es algo frecuente en niños con enfermedades del corazón que traen de nacimiento, que tienen una mala higiene oral. Y también el tema de las amígdalas, ¿verdad? Sí. Hay chicos que frecuentemente tienen infecciones en las amígdalas y eso le puede hacer daño al corazón. Totalmente. Hay una enfermedad que se llama fiebre reumática. Ajá. Es una enfermedad autoinmune secundaria a procesos infecciosos faringoamigdalinos de mal tratamiento. Es decir, si el pediatra o el especialista está viendo que tengo pus en la garganta, me da un antibiótico. Sí. Con eso erradico la infección. Sí. En cambio, si doy medicamentos para bajar el dolor, la fiebre y medicamentos que impiden que se forme la pus, cuando el pediatra examina, no va a encontrar ese signo de alarma que nos oriente a que pueda haber una infección por bacterias. Al no tratar, se produce esta enfermedad en la gente que es predispuesta. Es aquí que tenemos una predisposición genética gatillada por una infección. Qué importante, doctor, hacer Sí. esta salvedad, Sí. puntualizar este tema. Por eso mi recomendación Sí. siempre es, si hay dolor de garganta, dar un medicamento para disminuir el malestar, pero que no impida que se forme la pus. No recomiendo, por ejemplo, ibuprofeno en los niños. No, hasta detectar que no sea una infección bacteriana. ¿Qué se le da en vez de ibuprofeno? Le podemos dar paracetamol, por ejemplo, que no Ajá. impide la formación de pus en líneas generales, para disminuir el dolor. Ya. Y asociar con otros antiinflamatorios, por ejemplo, como la alfa-amilasa. Doctor, eso ahora, pero yo le digo, antes, un niño que tenía problemas en las amígdalas, le ponían penicilina, por ejemplo. Hasta ahora la penicilina es el primer medicamento para las gargantas con pus, para la faringoamigdalitis. ¿Es bueno eso o no? Es bueno. ¿Está bien? Es de elección acá y en cualquier parte del mundo. Bueno. El segundo medicamento en la línea es la amoxicilina. Ya, perfecto. Bueno, tenemos este otro material que habla del soplo cardíaco. Adelante, por favor. Soplo cardíaco en niños, ¿inocente o patológico? Es uno de los motivos más frecuentes de consulta. La existencia de un soplo no significa necesariamente que haya una enfermedad. Es una pequeña vibración producida cuando la sangre pasa más acelerada y el corazón va más deprisa. El soplo inocente suele aparecer en niños sanos, sin síntomas. El cardiólogo realiza un seguimiento y observa que no cambia de características. El soplo patológico sí llama la atención del médico por su sonido y además presenta síntomas en el niño como que no crece ni gana peso. Es conveniente realizar una ecografía y comprobar el funcionamiento del corazón. La mayor parte de las consultas en pediatría, en consultorio, son por soplos. ¿Sí? Entonces los soplos son sonidos que se producen a nivel del corazón al rozar la sangre en las estructuras cardíacas. Normalmente graduamos el soplo del 1 hasta el 6, siendo el 6 un soplo patológico o secundario a una enfermedad. Y en el 3 están los que podrían ser secundarias a una enfermedad y los que podrían darse en un corazón normal. Entonces, todo soplo para llegar al diagnóstico de que es un soplo funcional o inocente debería tener un ecocardio, confirmando los hallazgos y confirmando que el corazón sea un corazón estructuralmente normal y funcionalmente esté bien. El soplo se escucha con ustedes, los pediatras y los cardiólogos, al auscultar, pero una persona puede escuchar poniendo el oído, por ejemplo, en el pechito de su hijo. Los soplos patológicos o secundarios a enfermedad muchas veces son detectados por los padres. Una mamá que lleva a su hijo a las 48 horas después de dar a luz, lo pone sobre su pecho y siente como un ronroneo de gato. Le pone el oído y escucha un ruido raro. Ahí la madre está escuchando un soplo patológico. Evidentemente eso es por un problema cardiovascular que necesita de un diagnóstico adecuado con una ecocardiografía y con el profesional competente para hacer un diagnóstico y tratamiento oportunos. Claro. En el caso de que no se den cuenta y ese niño crece con ese soplo, eso hace que
que sea más delgadito, con menos fuerza, o si no se trata, ese niño puede fallecer? Bueno, ahí tenemos los soplos que son funcionales a algo. Ejemplo, el niño está con anemia, la sangre tiene que circular más rápido. Tratamos la anemia y vemos la causa, o volvemos a controlar los niveles de glóbulos rojos, la reserva de hierro y vitaminas. Si está todo normal y continúa con el sonido, entonces recomendamos un chequeo anual con el cardiólogo. Los soplos que ya pasan de lo, digamos, mínimo a ser uno moderado, se controlan por lo menos 2 veces al año. ¿Sí? Entonces es fundamental disminuir los factores de riesgo cardiovascular en estos niños en cuanto a alimentación y actividad física, para que las estructuras cardíacas sigan funcionando lo mejor posible en el transcurso del tiempo. Ahora, un niño con un soplo detectado puede correr, puede jugar, puede subirse a los árboles, puede, qué sé yo, no sé, hacer las cosas normales de la niñez. Totalmente. Si el niño no tiene problemas respiratorios superiores, inferiores, el soplo es funcional, el corazón es normal, tiene actividad física normal. Si el soplo secundario a un problema cardíaco congénito o adquirido, en el cual no necesita de medicación y todos los parámetros ecocardiográficos y clínicos son normales, tiene actividad física acorde a su edad. Los niños que tienen medicación cardiovascular en un soplo por una enfermedad cardíaca, de acuerdo a las características del niño, y se va individualizando para cada uno cuáles son los deportes que puede o no puede hacer y en qué condiciones. Claro. Sabiendo que las condiciones climáticas ideales son menos de 33 grados, por arriba de 10 grados, sin lluvia, sin tormenta, en un ambiente agradable. Claro. Le pregunto esto porque me imagino que en una familia de repente se detecta que uno de los niños de la familia tiene soplo, entonces da como esa sobreprotección para el que tiene algún problema de salud. No te muevas, no hagas esto, no levantes cosas pesadas, no sé, me imagino que pasará eso, que puede pasar, entonces por eso le preguntaba. Sí, totalmente. Entonces es importante aclarar los puntos y valorar la angustia de los padres en el momento de la consulta. Decirle, esto puede hacer y esto no puede hacer. Muchas veces tenemos que ser, entre comillas, estrictos en la consulta para decirle, sí puede hacer esto o no puede hacer esto. Porque en la sobreprotección viene el sedentarismo y con el sedentarismo todos los otros problemas. Claro. Bueno, fantástico como nos explica nuestro invitado. Ahora veamos el siguiente material, por favor. Hábitos que ayudan a cuidar el corazón desde la infancia. Alimentación sana y variada. Consumir frutas y verduras, carnes blancas, preferiblemente pescado. Se sugiere brindar lactancia materna por lo menos hasta los 6 meses de edad. Evitar la comida chatarra. Realizar actividad física en familia. Lo recomendado es 1 hora diaria con intensidad moderada. Evitar que los niños estén mucho tiempo frente a una pantalla. Control pediátrico de rutina y prevención del sobrepeso u obesidad. Evitar la exposición a sustancias que producen un daño directo al corazón como el tabaquismo. Promover el descanso reparador y sueño saludable. Mantener niveles de lípidos en sangre en valores adecuados. Controlar y prevenir la hipertensión arterial. Mantener los niveles de glucosa en sangre en rangos adecuados. Bastante bien todos los puntos que tenemos que tener para una salud cardiovascular en todos, en niños y en adultos. La lactancia materna es fundamental para tener un adulto sano. Los niños que toman pecho materno y lo toman por lo menos los 6 primeros meses de vida tienen menos problemas de salud cardiovascular a lo largo de la vida. ¿Sí? Es importante. La alimentación saludable, variada y equilibrada también nos ayuda a tener todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para un buen crecimiento y desarrollo. Y en cuanto a la actividad física, tenemos que fomentarla desde que son chiquititos, con juegos para la familia dentro de la casa y cuando puedan, con actividades recreativas que sean agradables para el niño y que pueda compartir con la familia. Un punto fundamental para tener un adulto sano es tener una familia bastante unida, por lo cual la mayoría de las actividades tienen que ser
en familia y el niño se tiene que sentir perteneciente a esa familia y sentirse seguro dentro de la misma para que pueda mantener y tener un carácter que le pueda servir para toda la vida. Claro, perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, enseguidita estamos con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Estamos en todas las redes sociales como El Doctor en Casa, ahí pueden escribir, enviarnos su mensaje y el doctor va a contestar. Volvemos ya. Muy bien, estamos terminando el programa. Le digo, falta poquito, doctor. Me dice, justo cuando empezaba a entrar en calor. Bueno, ahora tenemos las consultas que ustedes enviaron al doctor Carlos Miguel Verón. Vamos con esta primera pregunta. ¿Un niño con una enfermedad cardiovascular puede realizar deportes normalmente? Bueno, si es que tenemos una enfermedad cardiovascular, de acuerdo al grado de afectación, puede realizar deportes en forma habitual para su edad. Para poder realizar deportes en forma competitiva tendríamos que hacer, aparte del chequeo cardiovascular básico, que es un electro, la ecocardiografía, ver si necesita o no de medicación, otros estudios complementarios para habilitarle para ciertas prácticas deportivas. Pero en general, todos los pacientes con afectación cardiovascular deberían de hacer algún tipo de actividad física. Perfecto. Vamos con otra preguntita. ¿Un niño puede tener un infarto? En líneas generales, los niños no pueden tener infartos como poder de el infarto típico del adulto. Sin embargo, hay enfermedades que pueden adquirir que pueden facilitar el infarto. Ejemplo, enfermedades infecciosas. Las más frecuentes son las virales. Y hay enfermedades desencadenadas por ciertos agentes que pueden afectar las arterias del corazón y secundariamente dar infartos. Es por eso que tenemos que estar atentos. Una de las enfermedades más típicas que podría dar infarto en niños y es la más frecuentemente asociada en infarto de adultos jóvenes, estamos hablando de menores de 30, es la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad inflamatoria generalizada con lesiones en piel y afectación de las arterias de pequeño y mediano calibre que afectan especialmente las arterias del corazón y podrían facilitar los infartos. Muy bien, y la última consulta, por favor. ¿Es un factor de riesgo cardiovascular si el niño tiene antecedentes familiares de obesidad y diabetes? En este caso sabemos que el ambiente es un factor de riesgo cardiovascular. Tenemos genética que nos predispone a tener cierto tipo de enfermedades, pero hay ciertos genes que se pueden presentar o no de acuerdo al ambiente. Por lo cual, si tenemos familiares con hipertensión, con diabetes, con obesidad y seguimos el mismo estilo de vida, probablemente lleguemos al mismo puerto. Es decir, desde pequeño tenemos que cambiar esos hábitos que llevaron a mi familia a tener esos problemas y valorar si es que no hay una predisposición genética. Ejemplo, por ejemplo, tener algunas isoformas de algunas proteínas transportadoras de grasas que faciliten tener infartos. ¿Y cómo se sabe eso? Haciendo estudios específicos. No, Sí. no un análisis así normal. No un análisis normal. Hay, por ejemplo, familiares que acudieron por padre con 1 o 2 infartos. El diagnóstico del padre es, por ejemplo, un aumento de la homocisteína, una sustancia en sangre que facilitaba con el fibrinógeno alto, conllevaba a tener infartos, que tiene una predisposición genética que probablemente se puede heredar. Por eso estos chicos de padres con estos antecedentes tendrían que hacerse un chequeo más Genético exhaustivo. es eso, ¿verdad? Un análisis Hay algunas veces genético. problemas genéticos y otras veces te haces estudios en laboratorio. En este caso me dice sustancias en sangre. A ver cómo están, si los valores están altos, son normales o tenés la forma que transporta más grasa o la forma que transporta menos grasa. Porque el número puede ser igual, pero la capacidad de transporte es distinta.
Perfecto, súper claro, doctor. Estamos terminando el programa, pero ¿alguna recomendación o algo que se me escapó de preguntarle que quiera decirle a nuestra audiencia? Parte fundamental de la salud cardiovascular es ser felices. Entonces siempre tenemos que preguntarnos cómo estamos, si somos felices, si qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida para tener un poco más de alegría. Y recordar sonreír siempre, que es parte fundamental del tratamiento para la salud cardiovascular. Ay, yo le quiero abrazar al doctor de ahora, qué encanto. Y yo digo eso también, justamente te digo siempre, todos los días al terminar el programa, por algo te digo, ¿viste? Gracias, doctor, te vamos a invitar a otro programa. Muchas gracias. Bueno, y así, por recomendación médica, no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.